Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María. Bueno, y aquí arrancamos, querida gente, una nueva edición de unas entrevistas especiales que hacemos a través de la radio y el Canal 3 de nuestra localidad, con invitados especiales, para Pulso Productivo y Social y Radio Eclipse. Tenemos el honor hoy de recibirlo aquí en esta mesa de trabajo a un prolífero poeta, autor de innumerables temas musicales, componente de las voces de Montiel. Un hombre que nació un 28 de agosto de 1958, le estoy descubriendo la edad, ¿no? Víctor Acosta, bienvenido, un gusto, cumpa de recibirte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Raúl, igual encantadísimo de conocer la radio y bueno, y estar acá con vos, con todo gusto. Te quiero preguntar, porque generalmente las entrevistas te las hacen sobre tu obra, yo quiero indagar más en lo profundo, ¿no? ¿Naciste en Diamante, Víctor, o en qué lugar naciste? Sí, en Diamante. ¿En qué zona de Diamante? En el barrio San Martín, cerquita del cementerio. El chiste nuestro era, vivimos ahí al lado del panteón de los Airaldi, no, pero cerquita, a 2 cuadras del cementerio y a 2 cuadras del festival. Claro, claro. Ahí nacimos. Y ahí nos creamos, nos malcriamos, jugamos al fútbol ahí. Vimos crecer a Diamante desde ahí. Y calle de tierra. Sí. Y nos poníamos, cuando llovía, a 2 cuadras teníamos el asfalto, y cuando íbamos a la escuela, para no ensuciarnos los zapatos, nos poníamos bolsa de nylon, nos atábamos la bolsa de nylon, dejábamos esas bolsas ahí en un almacén y nos íbamos a la escuela. Qué lindo. ¿Y cómo fue tu infancia? Feliz, una infancia recontra feliz. Nosotros somos 5 hermanos. Y una infancia llena de gurises ahí en el barrio, de los cuales somos amigos hasta hoy. Es más, ayer me fue a visitar un amigo de ahí del barrio y de la cuadra nuestra, que hace 50 años se fue a Rosario. Imagínate vos la amistad que continúa con ellos, ¿no? Ellos casi todos han partido, ¿no es cierto? Unos viven en Buenos Aires, otros viven hay uno que vive en Concordia que me comunico continuamente. Y bueno, pero igual, hasta yo he partido del barrio, ¿no? Pero tuvimos una infancia súper feliz, llena de juegos, de infantiles, de aprendizaje, de mucha música, mucha música. Y bueno, y en cuanto a la lectura, sacar libros todos los días de la escuela, de la biblioteca de la escuela primaria número 1 Independencia. Esa fue mi introducción a la literatura. Una biblioteca, porque no teníamos tantos libros en casa, ni había dinero para comprar. No. Y entonces aproveché al mango la biblioteca de la escuela. Y gracias a las bibliotecarias que me daban libros, casi todos los días sacaba libros. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es otra historia, es otra vida totalmente diferente a lo que se vive hoy por hoy, ¿no? Víctor, seguramente ahí como dice la canción, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, ¿no? Sí. La pelota de fútbol fue uno de los... Sí, había en el barrio, había mucho campito, que le decíamos, potrero que le dicen ahora, o baldíos. Pero además teníamos dos clubes grandes, el Club 9 de Julio y el Club San Martín. Ahora no es más Club 9 de Julio, es Club Puerto Nuevo. Pero esas 2 canchas grandes las teníamos ahí a 2 cuadras también. Y así que nacimos con una pelota bajo el brazo. Y en los campitos, como decía vos, en los campitos, sí. ¿no? En los campitos donde, bueno, uno se pelaba la remera, el otro se pelaba la camisa. Y ponía hacía los arcos y jugábamos con cualquier tipo de material en pelota.
Exacto. lo que sea. Sí, Y sí. si era una pelota de trapo, o era la mejor número 5 de alguno que tenía plata, o era una pelota de plástico. Pero siempre había algo para entretenerse. Y pasaba como nos pasaba a nosotros, tenemos prácticamente de la misma edad, Víctor. Sí. Sí, somos casi de la misma De la camada. misma quemada. Que el dueño de la pelota era el que elegía los mejores. No fue tan así. ¿No? No fue tan así. Éramos todos compañeros, no había maldad, no había inseguridad. Podíamos jugar hasta las 12 de la noche si había luz. Abajo de la luz de la esquina, ¿viste? En la esquina Sí, había luces. sí. Y abajo podíamos jugar y no pasaba absolutamente. Dejábamos la puerta abierta y no pasaba nada. Mirá, más feliz Imposible. yo no pude haber sido en una infancia soñada. Una infancia soñada. En aquel tiempo que todavía por ahí se ve en Diamante, ¿no? Pero la gente se sentaba en las veredas afuera a tomar mate. Totalmente. No solo a tomar mate, a comer, Sí. a cenar. No había problema. Y el que cruzaba se invitaba. Exacto. Y cuando alguien compraba un asado era todo el barrio. Los 24 y los 31 también era cruzarse de casa en casa. De casa en casa. No, un tiempo maravilloso que yo vivía ahí en el barrio San Martín. Y bueno, y después en enero el festival. Sí. Lo teníamos ahí en el barrio, ¿viste? Y después veíamos también cruzar en la otra punta de la emoción, veíamos cruzar todos los días los carruajes de mortuorios, digamos, hacia el cementerio, porque lo teníamos ahí a mano, ¿no es cierto? Y era una belleza ver esos carruajes con esos caballos, todos bien emprendados, todo brillante. Los caballos los ponían brillosos, ¿viste? Y se escuchaba el tac-tac de las herraduras en el asfalto. Y después la campana, ¿no es cierto? La campana del cementerio. Todo eso, mi barrio es eso. La campana del cementerio, el cruzar de los carruajes y los acompañamientos. Y el festival y el fútbol. Todo eso es mi barrio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Y la adolescencia cómo fue? Y la adolescencia también... Mirá por dónde te voy llevando. Te voy No, llevando la por adolescencia también muy linda. Yo tenía el privilegio de que nuestros padres nos mandaron al secundario, entonces ir al secundario era un privilegio en aquel entonces. Éramos pocos los del barrio que íbamos al secundario. Así que íbamos caminando hasta ahí, el Colegio Nacional. Y bueno, y yo te juro, ya sentía que era un privilegiado. Porque no todos podían, No, en esa época no. en esa época, ir a seguir los estudios, ¿no? Y yo cada vez que iba caminando hacia el secundario, que quedaba ahí cerquita de la Plaza del 9 de Julio, me sentía alguien que tenía que aprovechar el privilegio de ir a un secundario y de poder estudiar. Y la música, ¿cómo nace? Y como te dije antes, nuestra casa siempre ha sido de música porque nuestros tíos cantaron música todo desde que nosotros nacimos, han cantado, han sido el tío Juan, por ejemplo, el tío Juan Arrigoni, el cual yo le hice una chamarrita, fue el vocalista de la orquesta más grande de Diamante, que era la orquesta de Jordán, piano, violín, todo, instrumentos de viento, bandoneón, y él era el vocalista. Después él fue, cuando no estaba más la orquesta de Jordán, fue el vocalista de un conjunto que llamaban Los Diamantes. Y bueno, y siempre ha tenido también conjuntos folclóricos. Mi tío, el hermano de él también cantaba, el tío Rulo, el tío Cacho, el más chico, también cantaba. Todavía sigue cantando mi tío Cacho. Entonces, todo música en mi casa, desde que nacimos. Y como ellos vivían pegados a mi casa, Claro.
Entonces, desde muy chico amamos la música. Hasta que también en el 77, mira, estamos hablando de 45 años atrás, llegó a Diamante a vivir Néstor Cuestas, uno de los hermanos Cuestas, en pleno éxito de los hermanos Cuesta, era el número 1 del país, y llegó a vivir él en Diamante, y ahí hizo una peña frente a la Plaza 9 de Julio, donde hoy es el casino de Diamante. En ese salón hizo la peña La Chamarrita, y ahí fuimos toda la gurizada a aprender. Qué lindo gesto, ¿no? Que un Exacto. grande abra Y la él nos puerta. traía, no solo nos enseñaba y nos alentaba a cantar y a bailar y a todo eso, sino que traía sus amigos, que eran artistas, Linares Cardoso, Víctor Velázquez, por ahí venían los Tucutucu, por ahí venían los Cuatro de Córdoba, por ahí todos sus amigos que conocía cuando andaban por Entre Ríos de gira, los llevaba a la peña y nos presentaba a nosotros y ellos nos hablaban. Y bueno, imagínate vos, esa gente son maestros que te enseñan sin ser maestro recibido, ¿no? Y bueno, y ahí aprendimos, ahí nacimos La Voz de Montiel. ¿Cuándo fue la primera vez, Víctor, que Ajá. subieron a un escenario? No, yo tengo una foto que a veces subo en el Facebook, donde yo de pantalones cortos Qué hermoso. fuimos a LT14 a cantar, imagínate vos. Nosotros dos hermanos, con Jorge, el cumpita que le dicen, Con Jorge, sí. fuimos, y dos hermanos Loza, que eran del barrio ahí, que vivían en el fondo de nuestra casa. Tengo la foto, yo de pantalones cortos y con dos guitarras, y cantábamos, hicimos un cuarteto y cantamos en el Club de los Ruscolitos, Sí, me acuerdo. que era de Bien. Perrier. Luisito de Luis Perrier. Sí, sí, sí. Y bueno, imagínate vos, así que yo habré tenido 7, 8 años, así que mirá, esa es la fiel como prueba de que nosotros cantamos siempre. Y después tengo montones de fotos de conjuntos que hacíamos en primaria y en secundaria. Montones de fotos tengo, así, cantando en primaria. Que ahí era difícil porque vos tenés que cantarle a tus compañeros y Sí, tenés sí, vergüenza, sí. ¿viste? Sí. Y bueno, pero igual hacíamos conjunto y cantábamos los actos. Sí, pero una vez Desde que, siempre, desde siempre. el que está el que hace escenario, canta, una vez que rompió el hielo ya está. Sí, igual a mí siempre me gustó cantar en conjunto también porque la timidez no me da para cantar solo, ¿viste? Así que vos en un conjunto te escondés, ¿viste? Sí. Entre el montón te escondés y bueno, y Néstor Cuesta nos bautizó en esa peña La Voz de Montiel. En el 79. Vaya si perduró el nombre, ¿no? Y Ajá, perdura, en enero del 79 y en noviembre de ese mismo año, hace 43 años, en noviembre del 79 se hizo el concurso más importante, que hasta hoy es el más importante de la provincia de Entre Ríos, que es el Encuentro Entrerriano Folclore en Villaguay. Hasta hoy se hace, ¿eh? Hasta hoy se hace, sí. Y bueno, y ahí se hacen todo, es un concurso de todos los rubros del folclore, es decir, solista vocal, solista masculino, femenino, conjunto, dúo, trío, pareja de baile, todos los rubros del folclore se hacen ahí en ese concurso. Y nosotros fuimos en el 79, era el 10º encuentro entrerriano folclore. Hoy debe ir no sé por cuánto. Claro. Debe ir por el 50 por lo menos, pero nosotros fuimos al 10º encuentro en terreno folclore como conjunto Las Voces de Montiel y ganamos el primer premio. Qué bueno. Y es más, teníamos, nosotros éramos titulares, los tres hermanos, éramos con Coco y Jorge, éramos titulares de un equipo de fútbol, Sí. de Sí, Club sí, de se Julio. acuerda de época de Y, fútbol, sí. y llegamos a la final con San Martín. Y tuvimos que optar entre ir a la final en Villaguay o ir a la final en Diamante. Entre en dos fútbol. finales. Entre dos finales, entre el fútbol y el canto. Elegimos el canto. En fútbol perdieron y no nos hablaron por 6 meses más o menos los muchachos. Y nosotros ganábamos en Villaguay. Y ese premio
hasta hoy muy prestigioso. Hasta hoy los jurados eran de primer nivel. Miguel Codaglio, Luis María Cerruel, el periodista, que era corresponsal de Clarín, y Graciela Vasculegui, que hasta hoy es una referente de la cultura entrerriana, Graciela Vasculegui. Esos tres eran el jurado de aquel entonces y salimos primero. Y como solista, ¿sabe quién ganó? ¿Quién? Roberto Romani. Oh, bueno. Mirá vos. Estamos hablando de... Bueno, él ganó como solista y las voces de Montiel ganamos como conjunto vocal. Don Roberto. Fíjate vos, desde esa época nos conocemos con Roberto, ganamos juntos en el mismo concurso. Un hombre que nace la entrerranía en cada palabra, ¿no? Exacto. Roberto Así Romani. que, bueno, todo, y bueno, después hice una delegación y ya conocimos otros lugares. Nosotros cantábamos Animante nomás. Sí, sí, sí. Y ahí conocimos otros lugares y después en el 80, el año siguiente, nos contrata el papá de Monchito Merlo, don Ramón Merlo, que vivía en Rosario, y hoy Monchito Merlo vive en Rosario. Sí. Y nos contrató él y nos dejó un mes ahí en la casa de él y nos hizo grabar, nos produjo el primer disco, que se llama Permiso Somos Entrerrianos. Ya nosotros ya apuntábamos a Entre Ríos, ¿no? Claro. Cuando nadie apuntaba a Entre Ríos, salvo Loro Cuesta, después nadie más. Te hago una pregunta. Sí. Víctor, eres uno de los que más, del que escribe las letras prácticamente de las voces de Montiel. Sí, me tocó. ¿Cuál fue el primer tema que escribiste? Sí, tienes que acordar. No sé si me acuerdo, pero sé de mis primeros temas, sí. Lo que pasa es que yo siempre tuve vocación de escritor. Claro. Y la pude desarrollar. Yo no escribí algunos cuentos, algunos poemas. Es más, una maestra de quinto grado, no hace mucho, ya viejita ella, me llevó a mi casa un poema que yo le había hecho en quinto grado. Entonces yo, con las voces de Montiel, pude desarrollar mi beta de escritor haciendo canciones. Claro. Porque las canciones son pequeños cuentos, pequeñas historias, leyendas a veces, o contar la historia de algún personaje. Tienen un contenido. Claro, es un soporte distinto de la literatura. Exacto. Y bueno, pude desarrollar y tenía un conjunto que lo podía grabar, porque a veces hay muchos autores que lo dejan en un cajón y nunca nadie les graba esa canción. Sí. Y capaz que es mucho más linda que cualquiera. Pero bueno, pero nadie no tiene la oportunidad. Yo tenía la oportunidad de la voz de Montiel. Claro, exacto. Y bueno, y ahí nacieron canciones maravillosas. Y bueno, las primeras canciones eran canciones de amor, ¿viste? Que ella hacía. Pero tienen canciones de amor muy lindas. Claro, y tres de mis canciones las eligió Ramón Merlo para ese primer disco. Vamos Entre Ríos, una. Vamos Entre Ríos. Que se hizo re famosa porque don Ramón Merlo nos hizo publicidad en Canal 5 y en Canal 3, que era que se veía acá. Claro, sí. Eran tres canales que se veían, Sí, Canal 13, Canal 5 y Canal 3. Sí, Y don Ramón Merlo nos hizo publicidad. Por eso fuimos conocidos a nivel lateral nosotros, gracias a don Ramón Merlo, claro. El papá de Monchito Merlo. Es más, te digo otra cosa, Raúl. El primer disco, el acordeón del primer disco, es Monchito Merlo. Es Monchito Merlo. Monchito Merlo, el acordeón de nuestro primer disco, es Monchito Merlo. Qué fabulosa, ¿no? Una historia maravillosa. Imagínate lo que convivir un mes ahí en la casa de él, con Monchito, con Raúl Merlo, otro hijo de Ramón. Cantar casi todas las noches en un rancho que tenía él, que era una peña. Cantábamos casi todas las noches ahí en ese rancho. Y nos hacía ensayar para el disco y grabamos ahí en Rosario, ¿no? El disco ese. Y te voy a hacer otra pregunta, ¿no? Sacándote un poquito de eso. Sí. ¿De dónde nace el apego hacia las aldeas? Porque bueno, ustedes escriben la canción a Valle María y realmente es un boom. Claro, a Valle María y hay fiesta en la aldea. Y hay fiesta en la aldea, sí. Que hasta hoy se usa como spot publicitario. Exacto. De las fiestas. Y fuimos los primeros, o uno de los primeros, que empezamos a cantarle a la aldea. Porque estamos hablando de 40 años atrás. Sí. Cuando nadie se imaginaba que esa música se podía imponer. Nadie le imaginaba. Sí. De la gente criolla que se conocían temas nadie a las aldeas, claro. Estaba el Carro Verde.
De Sí, San Domenico. que de San Domenico, que era Después música vino nomás. claro, Ni era siquiera música. letra tenía. Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, esa es una idea de Jorge. Jorge tenía mucha intuición. Jorge, mi hermano, el Cumpita, para el que Sí, no lo conoce, sí, sí. tenía mucha intuición del gusto de la gente. Yo lo estoy escuchando. Y entonces, Jorge me pide, como sabía que yo escribía, Jorge me pide esas dos canciones, A Valle María y Hay Fiesta en la Aldea. Y bueno, y las hice enseguida porque, ¿sabe por qué? Porque nosotros tuvimos mucho que ver con Valle María. Por eso la hicimos. En la época que no hubo fútbol en Diamante, nosotros nos vinimos a Valle María, Lo recuerdo. al equipo centenario, Lo recuerdo. que estaba a cargo de Cacho Denning en ese Sí, momento. Sí, 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 sí. Y entonces veníamos casi todos los fines de semana a jugar al fútbol, En los libres. a los libres, a los relámpagos que le Sí, decíamos, sí, 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 sí. los campeonatos relámpagos. Entonces nos hicimos amigos de todos, de Omar Frank, de Basinger, del Pato Dobler, obviamente de todos los Denning, de Joselín, de Gastón, de Marita. Vivíamos ahí en la casa del papá, de Don José, de todo. Ganamos varios campeonatos también, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el clásico era con Campos Verdes. Eran dos equipos locales, obviamente. Coco jugaba con Campo Verde. El Coquito. Coco era la contra nuestra en fútbol. Sí, sí, sí. Entonces tenía mucha relación con Mayhem. Por eso Jorge me pidió esa canción. ¿Cierto? Y al leer la historia de Pop y Denning, a mí me quedó toda esa historia, me llegó al corazón. La historia de Pop y Denning es maravillosa. Sí. Los alemanes Volga creo que se llama. El libro ese. Sí, los alemanes de Volga. Bueno, después leí otros libros, pero ese me marcó. Entonces ahí es donde conocí yo a la familia González, porque nombro ahí la historia esa maravillosa de los 1000 y pico de que llegaron de inmigrantes. 1008 personas. De la familia González. Después me comuniqué con la familia González, estuvimos charlando un montón ahí enfrente de la Plaza San Martín, y nos contaban de primera mano. Claro. De primera mano. Claro, información de primera. Información de primera mano. Bueno, después conocí la historia cuando les quitaron las mantas acá en Valle María, que tuvieron que hacer los pozos, por eso le llamaban las bicacheras, toda esa historia maravillosa. Después me leí el libro de Gassman, que era un patriarca acá en Valle María. Y decía, en una parte decía don Gassman, dice, o nos moríamos náufrago, porque se caía a pedazos el barco que vinieron. O nos moríamos náufragos o nos moríamos de hambre, una de dos. Y llegaron de casualidad, porque se crujía, dice, el barco crujía. Sí, no el barco que vinieron de Buenos Aires acá, crujía, no daba más. Dice, o nos moríamos, lo escribió Gassman, ¿eh? Sí. O nos moríamos ahogados o nos moríamos de hambre. Porque le habían dado poquita, ahí en el puerto de Buenos Aires le dieron poquita comida para tanta gente. Claro, en la distancia larga. Y bueno, y llegaron, y vos sabés, para mí son héroes, todavía se me pone la piel de gallina. Cuando yo leo eso, me pone la piel de gallina. ¿Cómo no debe ser una canción, una simple canción para... Esa gente se lo remerece. Vos sabés, Víctor, que yo personalmente muchas veces he leído, obviamente, todas las historias que se han escrito de libros sobre los alemanes del Volga, y muchas veces los comparo, ¿no?, con el pueblo de Dios, ¿no? Cuando el traslado por el desierto, esto no fue por el desierto, sino por el mar, llegar a Buenos Aires, estar ahí en... Sí, tener ahí, miles de obstáculos. El idioma, miles de obstáculos. Vos sabés que con respecto al idioma, mirá qué casualidad, el bisabuelo de mi esposa, el doctor Crick, fue el traductor de los inmigrantes que llegaron acá con las autoridades de acá de Diamante, porque era el único que sabía alemán. Claro. Porque él había estudiado, era médico, boticario, farmacéutico, había tocado, él era inglés,
pero había tenido que ir a estudiar a Baviera, donde se hablaba alemán nada más, en Baviera, en la Universidad de Baviera, y entonces aprendió alemán, y cuando vinieron los alemanes al Volga, tuvo que ser de traductor. Mirá vos qué casualidad, me caso yo con la bisnieta, del traductor de los alemanes del Volga. ¿Cómo se dan las cosas, no? Sí, sí, maravilloso, es maravilloso. ¿Cómo se cierra el círculo a veces? Sí, vida, sí, ¿no? Sí, maravilloso. Después, esa historia me fascina. Ustedes han estado en grandes escenarios del país. Sí, y hemos cantado estas canciones. Sí, sí, sí. En Cosquín la hemos cantado. A través de la televisión lo hemos visto. En pleno Cosquín la hemos cantado y la ha cantado el público completo, el país le ha cantado. Valle María, o si no, hay fiesta. Sí, Don Atahualpa Yupanqui dice que cuando una canción se hace del pueblo y ya nadie se acuerda del autor, ahí recién se convierte en folclórica. Y yo antes me enojaba cuando no sabían el autor, porque uno ha hecho la canción, ¿no? Pero a partir de esa afirmación, de que leí esa afirmación de Atahualpa Yupanqui, que se hace folclore cuando ya ni se acuerdan del autor, me pongo contento de que no se acuerden. Y un día vine a una escuela acá a dar una charla y empecé a cantar esas dos canciones, ¿viste? Y le pregunté a las maestras sabían que la había hecho yo, pero claro, yo le dije a las maestras que no le dijeran nada a los chicos, a ver si eran espontáneos, ¿no? Y todos la cantaban las canciones, a las dos. Pero ninguno sabía el autor. Le pregunté, ¿quién es el autor? Y levante la mano, ¿quién sabe quién es el autor? Y nadie, ni uno. Y dije yo, me acordé de las palabras de Atahualpa Yupanqui, dijo, se folcloriza una canción cuando los jóvenes no saben el autor. Y ahí me di cuenta de que esa canción, esas dos canciones se habían folclorizado. Pero después de 40 años, ¿no? Sí, obviamente, llevó su tiempo, pero bueno. Pero está bien, me siento orgulloso de eso. Valió la pena, ¿no? Valió la pena, totalmente. Todo valió la pena. Porque 40 años cumple cualquiera en cualquier trayectoria. Cualquiera lo cumple porque con el paso del tiempo es inexorable. Exacto. Pero con contenido, no cualquiera. Los nuestros son 43 años, pero con contenido. Mucho contenido. Mucho contenido. Y es un diamante que es cuna de folclore. Exacto, y fuimos los pioneros de ese reservorio que quedó en Diamante. Fuimos los pioneros, después vinieron los Igualeyán, después vinieron los Chamarriteros, después vinieron los Ches, después Rubén Jiménez, después Marcelo Madoni, después los bailarines, ¿no es cierto? Los bailarines, porque el Ballet Diamante Baila. El Ballet Diamante Baila. De esa peña, Raúl, eso lo sabe muy poca gente. Yo lo tengo en un libro, igual yo lo escribí en un libro. Cuente. De esa peña de la chamarrita de Néstor Cuesta nacieron todos los que hoy somos referentes de la cultura. De esa peña nació Pablo Marcosich, que hoy es director de cultura. Sí. De esa peña nació Rubén Jiménez, que hoy es uno de los referentes de la cultura. Marcelo Madoni. El director de Diamante Baila, que es Mótola, nació en esa peña también. Los chamarriteros nacieron de esa peña, los de Gualeyán nacieron de esa peña. Todos nacimos somos hijos de la peña de la chamarrita de Néstor Cuesta. Mirá si no sembró semillas, Néstor. Todos esos referentes de hoy son todos de esa peña. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausita y retornamos. Dale. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María. Y bueno, renovamos el contacto a través de Pulso Productivo y Social, Canal 3 de Valle María. A Martín, muchas gracias, que fue uno de los discípulos de Víctor, ¿no? Sí, fue alumno Martín Leiva, fue uno de los alumnos, de los tantos alumnos. Yo estuve 35 años de docencia, claro, primaria y secundaria. Yo el año pasado recién me jubilé. Y yo me estoy asombrado de la cantidad de saludos que tenemos. Qué lindo. Sí. El patito doble. El patito doble. Adrián.
Adrián Pedacito Vera, Adriancito Vera. Adrián Vera. Querido amigo que se comunica con nosotros todas las mañanas, Adriancito Vera, ¿eh? En vez de muchas gracias, yo le voy a decir muchas gracias. Muchas gracias, exactamente, sí. El amigo Ramírez. Ajá. Nardo. Así que Fabián Jiménez. Fabián Jiménez. Sí. Me olvidé de nombrarlo a Juancito Gasman. O en como el que fútbol. se te va a enojar el Juancito. Ajá, por eso. Sí, Y después el Dani Sokolowski atajaba con nosotros. Sí. Omar. El Dani Sokolowski le tengo en el recuerdo yo. Omarcito Frank, siempre nos encontramos en Diamante con Omar Frank. ¿Y de qué hablamos? De fútbol. De fútbol, por supuesto. Encima los dos somos de Boca. Que me perdonen los demás, pero somos de Boca. Yo te perdono. Y la operadora también. Ah, bueno. Y el hombre que está en la cámara también, ¿eh? Sí, es de Están raza. ahí palo y palo ustedes con Racing. Ajá. Bueno, vamos a hacer casi, prácticamente vamos camino al cierre, entre Sí. poquitos minutos. Quiero que me cuentes sobre 12 libros llevas escrito. Sí, ya llevo 12 libros y tienen un eje, los 12 libros tienen un eje, que son distintos aspectos de la cultura entrerriana. Así como le cantamos Entre Ríos, yo le escribo Entre Ríos nada más. Porque hay tanto para escribir y escribo sobre libros que no hayan sido abordados por otros escritores. Claro. Porque copiar y pegar no me gusta. Me gusta investigar yo sobre un tema X que no haya sido investigado y bueno, y ahí largarme y apasionarme, porque me apasiono. Este último libro tiene 320 páginas, pero hice un borrador de más de 700 páginas. Lo hice durante 2 años, en plena pandemia, y bueno, y esta fascinante cultura llaná es el subtítulo lo dice todo, los aborígenes entrerrianos olvidados. ¿Por qué? Porque nosotros los entrerrianos nos podíamos sentir orgullosos de esta cultura, como se sienten los aztecas los mexicanos de sus aztecas, los peruanos de sus incas, como se sienten orgullosos Latinoamérica de sus mayas. Nosotros uruguayos de sus charrúas. No tenemos pero nada que envidiarle y nada que envidiarle a esas culturas superiores, porque son culturas. Los charrúas eran guerreros, pero no tenían, no dejaron mucha cultura para investigar. Pero estos tipos están a la altura de los incas, de los mayas y de los aztecas. Los chaná vivieron en la mitad de la provincia de Entre Ríos y no están los libros, Raúl. De ninguno de los niveles formales. De ninguno de los niveles, ¿eh? Primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni universitaria. Y vivieron en la mitad de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tendríamos que hablar de los charrúes y de los chaná. Nada más. No podemos hablar de los charrúes solamente. Y estos tipos, digo estos tipos, mis amigos, los chaná, tuvieron idioma propio, calendario propio, religión propia, agricultores, eran los agricultores más australes de América, los agricultores más australes de América. Tenían graneros, tenían corrales, tenían baño, tenían cuchara, tenedor, cuchillo. Era una cultura superior. Sí. ¿Para aquel tiempo? Hace 2000 años vivieron acá, de 2000 años para acá. Y en el año... cuando llegaron, ni bien llegaron los españoles, lo distinguieron. ¿Por qué? ¿Por qué recién ahora, en el 2022, un escritor popular como yo tiene que escribir de esto y nadie había escrito de esto? ¿Por qué? Porque eran tan inteligentes y tan superior la cultura esta que los españoles no podían decir: estos indios, vamos a quitarle la tierra a estos indios que son brutos, que son salvajes, que son inhumanos, que son como animales y son menos humanos o cualquier cosa. Los tipos, para hacerle creer a los demás que los españoles, para hacerle creer a los demás de que echaban a gente inservible de las tierras, no podían decir todo lo que habían descubierto de esto. Claro. Estos tenían todo para vivir felices. Todo, eran una cultura superior. Ya te dije, graneros, eran excelentes pescadores, cazadores. Ahumaban el pescado y ahumaban
la carne, purificaban el agua, Raúl, purificaban el agua. En aquel tiempo, increíble. Levantaban su propia tierra para no inundarse, o sea, eran ingenieros sin título, los chaná. Entonces, ¿cómo no me voy a apasionar con esto? No voy a hacer esto. Y este libro ha tenido, por suerte, ¿no es cierto?, ha tenido una repercusión inusitada para mí. Porque yo tengo 12 libros, sé cómo se mueve el tema del libro, ¿no es cierto?, por la experiencia. Claro. Y esto ha tenido un alcance a nivel nacional y la editorial tuvo que hacer una doble impresión, una doble edición para cubrir toda la necesidad de este libro. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Bueno, estamos orgullosos de todo esto y bueno, y así como te hablo así con tanta posicionamiento, así ya hemos ido a 123 escuelas ya. Y tengo que seguir recorriendo. Eso es lo bueno. La semana que viene nos vamos a La Paz, a la Feria del Libro de La Paz, nos quedamos ahí a la noche y al otro día nos vamos a Chajarí, a la Feria del Libro de Chajarí. Pero tengo Santa Rosa de Calchine, he ido a San Vicente, me he recorrido casi todo Entre Ríos ya, tengo Concordia el 23 de octubre también. Bueno, ahí estamos los escritores populares a servir y ahora que estoy jubilado puedo darme este gusto de viajar por todos lados y llevar la cultura entrerriana al donde me inviten. Donde me inviten. ¿No? No te inviten, sí. ¿Sabes dónde fuimos? ¿A dónde? A Comodoro Rivadavia. Qué bárbaro. En avión nos invitaron de Comodoro Rivadavia para la Feria del Libro Internacional de ahí de Comodoro. Es la Feria Internacional del Libro más grande del interior del país. Y fuimos a Comodoro Rivadavia a presentar ese libro. Eso te da la pauta de la repercusión y la importancia de este material. Víctor, no va a ser la primera vez que te vamos a invitar. No, cuando quieran. Bueno. Porque quedaron un montón de cosas en el tintero. Tantas cosas hay que hablar. Yo tengo acá todos los títulos del libro. Podríamos indagar sobre cada libro, o sea, contenidos literarios de cada libro, sobre la investigación para hacer un libro, en fin, tantas cosas hay que hablar y tantas cosas de que hablar, bueno, como arrancamos, hablando de la niñez, exacto, de los orígenes de tu propio. Yo me alegro un montón de que vos hayan pedido eso, porque yo siempre digo, incluso le digo a los chicos, no es necesario nacer en cuna de oro para trabajar en cultura y para hablar orgullosamente de nuestra identidad. Lo que sí hace falta es estudiar. Sí, sin duda. Y el estudio te abre puertas, son llaves que te abren puertas a lugares que vos jamás vas a creer que podés llegar. ¿No es cierto? En nuestro caso, la Voz de Montiel, llegar a Cosquín es lo máximo. Y llegar a la programación de Cosquín, estar en la programación de Cosquín y salir en televisión para todo el país, todo eso. Bueno, esos son logros que solamente se hacen estudiando, trabajando y siendo coherente con lo que uno hace. Tal cual. ¿No es cierto? Muchas gracias, Víctor. Vamos a agradecerle a la gente de Canal 3. Si me dejan hablar a mí, no terminamos más. Tanto Productivo y Social, a Martín, a Adrián. Gracias, Martín, gracias a la gente de Radio Eclipse. A la operadora, a la excelente operadora. Claudia, ¿no? Claudia. Que nos permite cada miércoles hacer este especial aquí en Estudios. Muchas gracias y cuando me convoquen, yo voy a estar a disposición siempre. Muchas gracias. Ahora que estoy jubilado, más todavía. Bueno, gracias, amigo, Gracias. Hasta siempre. Saludos al resto del grupo, Bueno, muchas gracias. Cómo no. Esta noche tenemos ensayo. Bueno. Y les voy a decir. Hasta aquí hemos llegado, querida gente. Será para el canal hasta el próximo viernes y a la gente de la radio hasta mañana, Dios mediante. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María.